Buenos días, Coti, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Rodrigo. Pues un placer de estar aquí, la verdad. Fíjate que a veces estas invitaciones, ¿no? Yo lo veo como algo bonito, pero a veces es un poco marrón, ¿no? Porque al final es, oye, un espacio que al final vas a ver que es una conversación como con dos amigos, ¿no? Pero bien es cierto que damos también lo que hablábamos ahora, ¿no? La oportunidad a otras personas a que profundicen, a que se queden con mensajes, a que se den cuenta de algo para mí muy importante últimamente, que es que vean que no están solos o solas, ¿no? Porque a veces tendemos a verbalizar solo lo positivo, ¿no? En redes a veces se ve lo positivo, pero todo el mundo tiene una mochila, siempre hay obstáculos, y yo creo que el deporte, Coti, está haciendo una gran labor estos últimos años, siempre lo ha hecho, ¿no? Pero en este aspecto de visualizar que realmente, aunque vemos superhéroes y supermujeres, también tenemos nuestro corazoncito y pasan cosas, ¿no? Es Zverev el otro día en Wimbledon, hace unos meses, diciendo que se siente solo fuera de la pista, Alcaraz reivindicando también el poder no perder la juventud y vivir ciertas experiencias, ¿no? No sacrificar toda tu vida únicamente por una meta, ¿no? Vemos también a los Olímpicos de, creo que fue en Tokio, ¿no? Una americana, Simone Biles, Simone Biles. Biles, que comentó algo que me pareció precioso, ¿no? Muy vulnerable, comentando que, oye, que a veces hay momentos muy complejos, que estáis supeditados a mucha presión y que a veces, al igual que un codo, una rodilla se lastima, ¿no? Pues a veces la parte emocional y mental también juega un valor fundamental, ¿no? Así que gracias, Coti, también por esto. Dicho esto, sabré la pregunta gorda del principio, ¿no? Hay gente que te conocerá, gente que todavía no, pero ¿quién es Coti, no? Si tuvieras que definirte a día de hoy, Pues, ¿quién es Coti? Pues sí, realmente es una pregunta muy profunda. Pues yo creo que Coti es una persona deportista, pero también trabajadora, que siempre ha trabajado desde muy pequeña. Yo empecé a jugar a hockey a los 8 años. Lo descubrí junto con mi abuela en los Juegos Olímpicos de Atenas, lo vi en la tele, que es típico momento en el que hay todos los deportes, y mi familia siempre veíamos todos los deportes. Y yo no sabía que era el hockey, pero yo simplemente señalé la tele y le dije a la abuela, quiero hacer eso. Y no sabía qué era, pero yo quería hacer eso. Y entonces, bueno, yo me puse muy pesada, claro, pequeñita, tenía esa ambición y al final pues mi abuela junto con mi madre en el trabajo preguntando el hockey, porque no era muy común, al final el hockey era muy, muy común en Cataluña, es un deporte que en Cataluña se juega un montón, pero en Madrid, en esa época, te estoy hablando de pues igual hace 20 años casi, nada, habían 2 clubs, 3 clubs en Madrid y de categorías, pues, mixtas. Entonces, pues, mi madre justo en su trabajo tenía, a una persona que conocía a la presidenta del Club Hockey Pozuelo. Entonces, le ofreció si, quería el contacto para ver para probar. Yo, pues, junto con mi hermana melliza Flor, que ya ha pasado por este podcast, una persona a la que admiro un montón, empezamos a jugar a hockey, pues, con 8 añitos. Y yo creo que me defino como una persona muy trabajadora, que ha soñado siempre en grande, pero que sabe que sin el foco y el trabajo y la constancia es muy difícil llegar a lo más alto. Y soy muy afortunada de haber podido llegar, porque disputé los Juegos Olímpicos en París 2024, donde creo que es a lo más alto que un deportista puede llegar, sobre todo los deportes minoritarios. Y ahí es verdad que no cumplí mi sueño del todo, porque mi sueño era jugar los Juegos Olímpicos junto a mi hermana melliza, pero una parte de mí sí que cumplió el sueño de esa sensación de has llegado, en plan, lo has logrado. Y creo que esa satisfacción de dedicar toda mi vida a poder llegar ahí, pues lo veo como pues eso, una persona humilde, porque creo que siempre hay que tener la humildad por delante, pero trabajadora y constante. y bueno, Coti, fíjate, ¿no? Que me viene algo a la cabeza escuchándote que es, jo, ¿qué rol ha tenido el deporte en tu vida, no? Ya me estoy saliendo del guión, ¿no? Pero fíjate qué interesante cómo desde esos 8 añitos yo lo transité de forma diferente con el fútbol, ¿no? Yo, la verdad que lo máximo fueron de esos 14 18 años que jugué en la cantera de Racing de Santander cuando estaba en primera, que jugaba de portero. Y bien es cierto que conocí el hockey gracias a eso, porque en los campos de la Albericia, nosotros estábamos a un lado, al otro lado había también, ¿no? El club de hockey que hay en Santan, ¿no? En Cantabria. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque en mi caso, para mí ha supuesto un antes y un después
la relación con el deporte. Yo te anticipo esto, a ver qué opinas, ¿no? Y nos cuentas cuál ha sido tu experiencia, porque una vez que lo has vivido, es difícil no seguir buscando eso en diferentes ámbitos de tu vida, ¿no? Yo me callo, luego te contaré un poquito también, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que comentas. ¿Cómo te ha marcado el deporte, no? Pues prácticamente llevas una vida con ello, ¿no? Sí, yo creo que al final a mí al menos me ha hecho ser la persona que soy, que pues me ha enseñado mucho pues lo dicho, del trabajo, los valores, el trabajo en equipo, sobre todo el hockey, que es un deporte en equipo, el trabajar con compañeras, el crear un equipo para poder lograr cosas. Cuando llegas a los objetivos, la sensación de decir lo hemos logrado y no únicamente individualmente, sino como equipo. Creo que el deporte es sanísimo. Es verdad que el deporte de alto rendimiento tiene su cara buena y su cara mala, como muchas cosas en esta vida, pero el deporte en sí creo que es de las cosas más sanas que te completan, el poder salir a correr, el poder hacer caminar, el jugar algún deporte, creo que es de las cosas más sanas que completan al ser humano en mi forma de verlo. Yo se lo recomiendo siempre a todo el mundo. Lo mínimo que sea deporte, ya te digo, no hace falta competir, el disfrutar de un partido de tenis, de un partido de pádel con tus amigos, el salir a caminar con tu madre, el, no sé, ir al gimnasio con tu hermana, eso también es deporte y para mí eso es vida. O sea, para mí me llena como persona. Qué bueno, Coti. Porque fíjate que hay una pregunta por aquí que acabas de comentar, alto rendimiento, ¿no? ¿Qué entiende Coti por alto rendimiento? Después la siguiente que te va a venir es qué factores, ¿no? O qué 5 factores consideras que son claves en este alto rendimiento. Pues yo entiendo el alto rendimiento como un estilo de vida, porque creo que al final no es solo entrenar, no solo eres alto rendimiento cuando entrenas, creo que eres alto rendimiento los 365 días al año y creo que eso es lo difícil. Aprender a compaginar tu vida personal con el alto rendimiento y tener la constancia de sostenerlo en el tiempo. Creo que también es muy difícil cuando llegas a lo más alto el mantenerte. Creo que yo siempre lo he dicho, llegar es difícil. Por ejemplo, Carlos Alcaraz, top 1 del mundo, Rafa Nadal, Federer, Djokovic, llegar es muy difícil porque el camino es muy difícil, pero para mí lo más difícil es mantenerte como una leyenda en el top 1 durante tantos años. Y es lo que yo siempre admiro de deportistas tan grandiosos como estas personas, como Cristiano, Messi, no sé, Fernando Torres, ya no te digo los más leyendas del mundo, sino con la gente que cada día se levanta y siempre quiere ser mejor y a esos deportistas les admiro muchísimo. Y al final yo creo que el alto rendimiento es eso. Y tener la coherencia de tu mente con tu cuerpo, que al final no es solo entrenar tu cuerpo, creo que tu mente te tiene que acompañar. Y bueno, yo estoy estudiando psicología en la Qué bueno. UCAM, entonces pues también yo siempre le busco la relación y cada vez más está como se está intentando demostrar la importancia de la mente en el deporte y eso creo que es pues un factor que hay que tener en cuenta que quizás hace años no se tenía tan en cuenta y que a día de hoy pues es muy importante. Entonces al final el alto rendimiento pues yo diría que es un poco eso, un estilo de vida y el tener la constancia y la coherencia y estabilidad de tu mente con tu cuerpo. Qué bueno. Fíjate, ahora que comentas esto de la psicología deportiva, yo lo considero una suerte. Mi primer psicólogo deportivo fue con 14 años, hace ya 26, y Manzanares. Le recuerdo como hoy, ¿no? Que como si fuera hoy. Me acuerdo que era el psicólogo deportivo del primer equipo y pasaba de vez en cuando, ¿no? A darnos alguna charla, ¿no? Y cosas que yo por entonces, claro que aplicaba, ¿no? Porque, bueno, siempre en ese aspecto, más que para cuidarme a mí, siempre me enfocan en cuidar a los demás y no fallar a los demás, ¿no? Pero él ya nos daba muchas pistas sobre esto, ¿no? De hecho, yo ya cogí psicología en bachiller tecnológico, aunque luego estudié industriales, la cabra tira al monte y empecé a estudiar psicología a distancia poco a poco por la UOC, que todavía me queda un montón. Aprendí temas de coaching, de PNL, análisis transaccional, comportamiento humano, ¿no? Sobre todo. Y fíjate, estos últimos 7 años, Coti, lo que comentas que interesante porque tenía la suerte de, justo ahí en Pozuelo, en Somosaguas, hay un pequeño departamento de Niracara, que tiene una cátedra en la Complu, pero también colaboramos con Harvard, con Brown. Nazaret Castellanos lleva la parte de investigación. He tenido la suerte estos 7 años, que es el tipo que llevo de autónomo.
dando formación en empresa de salud mental, de gestión de estrés, ¿no? En el protocolo MBSR, que es el protocolo más medido en laboratorio. Entonces, fíjate, muy importante esto que comentas, ¿no? Mente, cuerpo, ¿no? A veces se habla también de la parte emocional, de la parte espiritual, la parte de propósito, que entraremos luego. Pero fíjate que creo que algo que nos regala el alto rendimiento es una forma de vida, ¿no? Como bien decías, un estilo de vida. Y ahora hay muchos esfuerzos estos últimos años en ofrecer a todo el mundo, ¿no? Un buen estilo de vida, porque ahora sabemos que necesitamos cuidarnos un montón para poder rendir bien, ¿no? Lamentablemente, de 2012 a 2022 ha subido estrés, ansiedad y depresión por un factor 5 por 5, no por 5%, por 5, donde había un caso ahora hay 5, insomnio por 8 y pico, 9, ¿no? Claro, dicho esto, fíjate qué interesante, descanso y sueño, alimentación, ejercicio físico, entrenamiento, has hablado de la parte conductual, psicológica, entrenamiento de atención, también hay esta parte emocional y propósito. Estos son, digamos, los 6 pilares que se están trabajando un montón. Pero voy a tirar de algo que me has regalado, que nos has regalado antes, que es las dos caras del alto rendimiento, ¿no? Claro, hay una parte visible, hay una parte que no se ve. Hay una parte muy vinculada a la felicidad, hay una parte muy vinculada a la frustración y al dolor, ¿no? ¿Qué nos puede contar Coti de esto, no? Bueno, pues un poco lo que he dicho, que al final el deporte de alto rendimiento tiene 2 caras. Normalmente se ve la cara de las victorias, de las medallas, de los logros, de un diploma olímpico, ¿no? Han llegado, lo han conseguido, pero claro, detrás de todo eso siempre hay el esfuerzo, el levantarte, igual hay un día que no tienes tantas ganas y lo tienes que hacer porque ese plus es el que te va a dar poder conseguir esa medalla. El sentir dolor, en el deporte de alto rendimiento sentimos muchos dolores musculares, muchos bueno, igual en hockey yo he llegado a jugar, a seguir entrenando con un dedo roto y al final porque tienes que seguir entrenando, pues te acostumbras a ese dolor, lo cual realmente no es normal vivir con ese dolor, pero los deportistas, como siempre queremos más y tenemos esa ambición de seguir, seguir, seguir y normalmente el no entrenar te hace pensar que no vas a llegar, pues todo ese sacrificio, ese dolor, eso que se vive, que es como un poco una nube negra, pues es lo que ves tú y tus compañeros, en mi caso, en un deporte de equipo. Y por eso es tan importante el tener pues esas personas que te acompañan, que son vitamina positiva, que te dan la mano y te dicen, venga, lo hacemos juntas y salimos adelante. Yo tengo la suerte de entrenar y competir junto con mi hermana melliza, que eso ya, o sea, soy súper afortunada porque si no hay otra persona que me entienda mejor que mi hermana y al final, pues son momentos duros, pero que cuando tú consigues ese objetivo que te has propuesto, pues te paras a pensar y dices, es que lo hemos conseguido y el camino, aunque sea duro, merece la pena, porque si fuese fácil todo el mundo llegaría. Y al final llegamos los que nos mantenemos en ese camino duro, duro, duro y que da recompensa. Qué bueno, Coti. Mira, algún amigo, ¿no? Que yo a los 18 paré esa parte semiprofesional, empecé industriales, y también hubo algo el año anterior que fue una lesión, ¿no? Tuve una ruptura de fibras en un momento en el cual tenía un momento muy dulce, ¿no? Ya algún representante venía a otear, ¿no? Todo el mundo estaba contigo. Me habían preseleccionado para la selección cántabra, cosa que nunca hacen al portero de Racing normalmente, porque solo puede haber en el campo tres personas del mismo equipo. Entonces, si ya está el portero los 90 minutos, solo pueden jugar tus compañeros, ¿no? Y ese año habían contado conmigo. También se hablaba de que posiblemente Chema, Robert y yo íbamos a ir a un entrenamiento con la española, ¿no? Suelen convocar a entre 100 y 200 chiquillos, eso no quiere decir que fuéramos a jugar o debutar, pero sí al menos disfrutar de un entreno, ¿no? Con la española. Y me rompí porque estaba jugando con División de Honor, estaba viajando con Segunda B y a veces entrenaba con los no convocados del primer equipo, lo cual eran grandes regalos, ¿no? Pero fíjate qué interesante porque ahí tuve la suerte de vivir algo a temprana edad, que todo el mundo esté contigo, sentirte muy solo. Y no quiere decir que la gente luego no esté contigo, es la sensación que te queda, ¿no? Sí. De recuperarte solo en el vestuario, de luego el miedo de volver, de pones voluntad, sacrificio y esfuerzo, pero hay algo dentro de ti que no se quiere volver a romper. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Porque antes por eso te pregunté, sobre ese lado más oscuro o a vigilar o a observar, porque me encanta el enfoque que le estáis dando a algunas personas en estas conversaciones, ¿no? Agassi ya lo dijo en su biografía, él llegó a odiar el tenis. Y cuando Sí. entrevistaban y le preguntaban sobre sus hijos, dice, mira, son libres de elegir, pero yo les digo, por favor, si podéis, no compitáis, porque es
un espacio de vida muy corto, donde hay mucha competencia, hay mucho dolor, mucho sufrimiento y solo un porcentaje muy bajito llega a la cima, ¿no? Entonces, él decía que había otras formas, ¿no? De realizarse. Pero fíjate qué bonito, como al final lo que has dicho, ¿no? Un equilibrio, ¿no? De ser conscientes que no va a ser un camino sencillo, pero ser también coherente o consecuente con la decisión que has tomado. Y yo creo que hasta al final te forja el carácter, ¿no? Y esto que te decía va con la siguiente, que es, no sé si has vivido compañeras o compañeros que han ido ya parando su actividad deportiva y vuelven a la vida normal. Y me explico con esto, ¿no? Cantidad de amigos que, oye, ya 40, se jubilan, 38, 36 o tienen una lesión. Era lo que te adelantaba a mí al principio, ¿no? Que no quería hacer mucho spoiler porque la importante aquí eres tú, ¿no? Hoy eres tú. Y fíjate que muchas veces me verbalizan, Rodri, ¿cómo me está costando adaptarme? ¿No? Es como que una gran parte de tu vida vives desde un lugar, con un equipo, remando en la misma dirección, con unos valores, y de repente parece que hay otra parte de vida que no todo el mundo funciona desde ese lugar, ¿no? Bueno, yo creo que al final los que hacemos deporte y sobre todo el alto rendimiento sabemos que es temporal, no se puede mantener de por vida porque no, tu cuerpo no te da y hay que aprovecharlo al máximo el tiempo que estés en ese nivel porque es algo que no va a volver. Es algo que vas a vivir, lo vas a exprimir, te va a dar la adrenalina que tiene, porque tiene una adrenalina alucinante, pero se acaba, como todo en esta vida, al final se acaba. Entonces, al final, esa transición, es verdad que a día de hoy hay muchas más facilidades, hay psicólogos, ayudas, empresas que dan ese soporte. Se ha verbalizado mucho más esa transición y creo que eso es muy bueno porque estamos avanzando como sociedad, porque al final es un poco eso, ¿no? Somos grandes deportistas para nuestra sociedad, donde te vas a unos Juegos Olímpicos y consigues diploma, consigues medalla y es un honor para nosotros y es un honor para la sociedad tener deportistas que puedan conseguirlo, pero la gente se olvida del paso al, vale, pero cuando me retiro, ¿qué hago? Entonces, bueno, es verdad que ahora se verbaliza más, creo que se están dando muchísimas ayudas, pero creo que aún podemos dar un pasito más porque no es tan sencilla esa transición. Primero, no es sencilla emocionalmente porque vives y has vivido toda una vida hasta entonces con adrenalina o unas ganas, un quiero más, competir, 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 y de repente te encuentras con vale, ¿y ahora qué hago? Ahora pues tengo que buscar un trabajo, es una vida más, digamos, light, no hay tanta adrenalina. Entonces, bueno, creo que es una transición difícil, creo que es una transición que cada vez más los deportistas somos más conscientes y nos intentamos preparar de antes. Por ejemplo, yo intento sacarme la carrera de psicología para una vez acabe mi etapa de alto rendimiento, poder ejercer de psicóloga, pero nadie te o sea, cada uno al final te ayudan a prepararte, pero es cada uno el cómo lo vaya a vivir en ese momento. Seguramente haya historias de deportistas que la han tenido mucho más sencillo, lo han vivido más sencillo, y hay otros que igual, pues, bueno, les cuesta más. Lo que sí creo es eso, el fomentar el poder ayudarnos a poder adaptarnos mejor a esa vida que igual, pues, nos hemos perdido por otra vida, por otro estilo de vida, y que algún día nos va a tocar, como volver a la normalidad, digamos, porque no es que los deportistas seamos anormales, seguimos siendo humanos, aunque la gente se piense que somos robots y solo estamos ahí entrenando, entrenando, somos humanos, vamos a la compra y compramos el pan como todos. Pero bueno, creo que esa transición es algo que, de lo que se podría hablar un podcast entero, porque es una transición que a día de hoy se ha avanzado, pero que creo que se puede avanzar muchísimo más para dar pie a esos deportistas que igual con una edad, no sé, 35 años, no es tan fácil entrar al mundo laboral, entrar a ese entorno del que no has vivido. Y pues si la sociedad te ayudase, pues sería como mejor para poder dar ese paso. Qué bueno, Coti. Fíjate qué interesante, ¿no? Pues sacas esos temas de transiciones, que es otro tema que solemos también trabajar o tratar en estas conversaciones. Em,
Importante entender que la transición es parte de la vida, ¿no? Hay como hitos, ¿no? Hay como etapas. Yo, fíjate, el 27 de enero del año que viene cierro una transición porque hago 40 añitos, ¿no? Es una transición de década, ¿no? Y fíjate qué bonito, porque al final a veces lo vemos como una pérdida, como cierto dolor, hay cierto apego, pero si te paras y lo observas, es muy bonito dar cuenta de todo el camino recorrido. Desde aquí preguntarte, vale, ahora empieza una nueva vida, ¿no? Una nueva forma de vida. Otra vez hay una transición más o menos suave. Y sobre esto también te quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles han sido las que nos quieras o puedas compartir, ¿no? Tus transiciones o hitos clave más importantes, ¿no? Pueden ser a nivel personal, pueden ser a nivel profesional, ¿no? ¿Qué hitos han ido marcando un poquito tu vida desde esos 8 años tal vez hasta ahora, ¿no? Bueno, yo creo que mi momento más fundamental hito, yo creo que fue el conseguir ir a unos Juegos Olímpicos y el volver a casa de esos Juegos Olímpicos, el sentarme en el sofá de mi casa y decir: "Guau, ¿y ahora qué?". Porque claro, llevas toda una vida dedicada a llegar y ya he llegado. Entonces, yo tuve unas semanas de pensar qué voy a hacer ahora con mi vida. Y mira que no era una transición tan difícil, porque sabía que iba a seguir estando, entrenando en el alto rendimiento y iba a seguir jugando, o sea, no le estaba dejando. Pero ya solo el hecho de la sensación de decir: "Has dedicado toda tu vida a un objetivo, a un sueño y ya lo has logrado", me costó esa transición de: "Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora?". Es verdad que yo tengo la suerte de tener una hermana melliza y la mala suerte de no haber podido compartir ese sueño con ella. Entonces, a los pocos días, realmente mi pensamiento fue: "Coti, tu sueño lo has cumplido, pero no lo has cumplido al 100%. Y el 100% va a llegar el día que lo puedas, si todo sale bien y las cosas se dan, porque a veces las cosas no se dan, puedas cumplir ese sueño junto con tu hermana". Y ahí fue donde encontré otra vez, mi cerebro hizo como clic, hizo: "Vale, pues hay que entrenar a tope, la motivación, la ambición de poder seguir". Pero es verdad que a veces te planteas: "Vale, ¿y ahora qué hago?". Y creo que ese también es un tipo de transición, que igual no es una transición de cambio de estilo de vida, es un cambio de estilo de objetivos, de estilo de sueños, y eso también existe. Total, Coti, fíjate qué bonito, ¿no? Porque la comunidad que se está montando un poco alrededor del podcast, esto va también a su ritmo. Ahora, hasta de fin de año, inyectaré un poquito de publi, lo moveré un poquito más para que tenga mayor alcance. Porque ya no es el mensaje, sino que capturar yo creo que también la atención, que está muy dividida hoy en día. Hay muchos medios, hay muchos podcasts, intentar traer esto. ¿Por qué te digo esto? Porque Chris Vega es una persona que conocí hace unos cuantos años y vino al principio de esta temporada, psicóloga deportiva, ahora está trabajando con la selección española de fútbol, la femenina, y contad con esto. Es decir, cualquier contacto que es mío es vuestro. Habrá que preguntar con respecto a la otra persona, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Estás estudiando psicología y hay alguien que ya ha transitado eso y está acompañando a personas, ¿no? Y que nos vayan alumbrando el camino, ¿no? Que nos vayan ofreciendo también esto. Patri, psicóloga, también es una crack. Y la entrevisté en 2014. Ella estuvo en la parte futbolística, se salió y ahora divulga desde hace años un montón, ¿no? Y lo hace muy bien también. Entonces aquí también lo he dicho, ¿no? Al igual que a veces somos faro para otras personas, a veces hay que levantar la mano, ¿no? Y decir, oye, ¿qué hay para mí, no? Y fijaos que este entorno o este podcast, mi idea es esto, ¿no? Que también se genera una comunidad que mis contactos o la gente que viene son también vuestros y preguntad, ¿no? Sobre ello, porque yo feliz de poneros en contacto. Y fíjate con el tema de transiciones que comentas, es algo muy interesante, ¿no? Porque a veces es como, sí, hay cambios más abruptos, un cambio de vida, pero a veces es una forma de, que normalmente la pregunta que le abre, que me ha encantado lo que has dicho, y ahora, ¿no? Es decir, yo a veces lo veo como algo muy visual, ¿no? Ves una punta de una montaña, hay un día soleado, tú tiras. Por el camino te encuentras de todo, ¿no? Y cosas que, por mucho que te hayan contado, hay baches, hay cortados, te pilla la nieve, te pilla el invierno, o te pierdes por el camino, o entra la nieblina, pero tú sabes que hay un objetivo. Qué putada conseguir, discúlpame la expresión, el objetivo. Porque hay un dicho que se suele decir, ojalá nunca consigas todos tus sueños, porque el sueño es como una especie de motor para el ser humano. Pero una vez que conquistas esa montaña, la sensación que yo he vivido en varias ocasiones es, lo que tú comentabas ahora, Coti, muy bien, ¿y ahora qué?
Porque visualmente, para mí simbólicamente es como, vale, estás encima de la montaña, pero de nuevo, hay como una nieblina en el horizonte. Tú no ves la siguiente montaña, incluso no ves la bajada. Hay durante un tiempo, hay un momento de soledad muy bonito, pero muy complejo, en el cual yo lo viví cuando acabé la carrera, lo viví cuando salí de Racing, lo viví cuando me cambié de empresa, lo he vivido en diferentes cambios, ¿no? Cuando emprendí, ¿no? Hace casi ya 6 años y medio. Claro, es como que, pues me lo explicaba un amigo también de esta manera, me decía, Rod, de una parte de ti que queda ahí, ¿no? Has de desapegarte, has de soltar para abrir espacio para lo nuevo que está por venir. Entonces, creo que lo has descrito muy bien, Coti, ¿no? Cómo a veces hace falta esos espacios. De hecho, yo te sumaré otra, que también lo habéis trabajado, lo habréis vivido, que es la depresión post-competición. A veces llevamos al cuerpo, a la emoción, ¿no? A la mente tan al límite que los días siguientes hay una especie de bajón brutal. Ese no es un buen momento para tomar decisiones. No, ese es un buen momento para encontrarte contigo misma y dedicarte lo que tu cuerpo te pida, tu mente te pida y escucharte. Y creo que al final son lo que tú dices, son momentos naturales, pero creo que son momentos que también te hacen crecer y que al final esos momentos te hacen también evolucionar como persona. Son experiencias que, pues, lo dicho, igual una vivencia que yo no había tenido y la pude salir adelante, por así decirlo, volver a encontrar esas ganas, esa motivación, esa ambición, independientemente de jugar unos Juegos Olímpicos con mi hermana, también podría ser el objetivo de una medalla olímpica, que creo que es el sueño de también cualquier deportista, pues también te preparan para si te vuelve a suceder el cómo lo enfrentas si te vuelve a suceder. Y creo que eso son enseñanzas que te hacen ser la persona que eres. Fíjate qué bonito, Coti, porque yo cuando fundé la marca esta que registré, la Academia Alto de Rendimiento, mi intención era esta, decir, oye, he tenido la suerte de transitar 3 o 4 mundos, ¿no? La parte deportiva, la parte también de industriales, la parte multinacional, ahora la parte de emprendimiento, y veo que no todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento. Entonces, una de mis maneras era, digo, esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Y sobre todo por lo que te decía al principio, que no se sienten solos o se sientan solas cuando pasan por algunos lugares, porque nos pasa a todo el mundo. A veces el gran problema es aislarte, que es parte también de la condición humana, ¿no? Pero olvidando que igual eh, no eres la única persona que te esté pasando eso, ¿no? Y yo estos años que hay gente muy exitosa a nivel social en algunos ámbitos, pero lo está pasando muy mal en otros ámbitos. Es como que el ser humano siempre tiene un pendiente, ¿no? Siempre tiene algo que mejorar o algo que hacer. Y yo eso lo relaciono mucho con la cara B del alto rendimiento, es esa sensación de insuficiencia, de reto, de esfuerzo, de superación, que en muchos momentos de tu vida te ayuda, pero que me ha tocado cultivar a mí estos últimos 10 años, la cara opuesta, ¿no? La paciencia, la compasión, la amabilidad conmigo, el entender que con esfuerzo, sudor, lágrimas no se consigue todo, ¿no? El aprender a leer los tiempos, el entender que a veces he sido mi peor juez, el entender que a veces proyecto o he proyectado mi autoexigencia a los demás, cuando esa persona igual no puede, no quiere sostener eso, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, Coti, lo que comentas, ¿no? En cuanto a transiciones, porque creo que cada transición, como bien dices, te marca. Y Sí. ahí tú decides, ¿no? Qué es lo que toca coger en esta nueva versión, ¿no? Renovada de uno mismo, de una misma. Qué guay. Sí, al final el saber que no todo se resuelve en un mm, tiempo exacto, que al final igual las cosas te van surgiendo pues a lo largo del tiempo y te vas dando cuenta de aprendizajes, igual no en el momento, sino más adelante y también te das cuenta de pues igual esos bajones que no pensabas que lo habías superado, lo has superado, pero no te das cuenta en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que siempre lo más importante es seguir hacia adelante y crecer como persona, ya no como deportista, sino como persona. Y poco a poco también los caminos se encaminan para con bueno, pues lo que tú quieras, los objetivos, los sueños, y eso también es parte del aprendizaje. Y fíjate, Coti, que nos regalabas otro indicador que muchos expertos de estos temas hablan, que es el buscar un propósito más grande que tú. Fíjate qué bonito, ¿no? Lo que te escuchaba antes, ¿no? Es, vale, yo he cumplido parte de mi sueño, pero ¿cuál es mi motor actual? ¿No? Esto es un primer capítulo o un capítulo número 27, pero hay un nuevo capítulo. Y normalmente ese nuevo capítulo, al llegar un momento, ya nos
es suficiente mirar hacia adentro o a tu montaña, sino es acompañar a otra persona a subir la suya, ¿no? Y fíjate que cuando el día de mañana, aunque ya lo estás haciendo de manera informal, ¿no? Pero el día de mañana ejerzas como psicóloga, muchas veces yo la simbología que veo es esto, ¿no? Como un serpa, tú acompañas en algunas etapas a otro ser humano a transitar su camino, no el tuyo. Pero ahí surge algo muy bonito, que es el sentido profundo, la vocación de servicio, algo que bajo mi punto de vista incluso es capaz de levantarte de la cama en los días más complejos, ¿no? Porque ya no te levantas por ti, ya te levantas por otro ser humano. Y ahí hemos aprendido en los deportes de equipo que ahí no podemos fallar. Muchas veces yo iba a entrenar por los compañeros. Yo no, cuando empecé a jugar en equipos a nivel de competición, pero en formato equipo, Oti, yo a veces digo, joder, tío, por lo disciplinado que eras, ahora te estás fallando, no vas al gimnasio o no vas a lo otro, claro, y otras cosas, o estudiaba o escribía, ¿no? O trabajaba. Pero digo, ¿qué ha pasado? Y digo, que tú has aprendido desde muy chiquitín a olvidarte de ti y mirar por el bien del equipo. Entonces has aprendido a que no falles por otro o por un equipo. Pero ahora que no hay equipo, tienes que aprender a no fallarte a ti. Entonces, fíjate, Goti, no sé si alguna vez te ha pasado algo similar a esto, ¿no? Bueno, creo que siempre estamos muy acostumbrados a eso. Cuando desde pequeño ya entras en un equipo, sabes que al final es un puzzle de muchas piezas y ese puzzle se compone de, pues, compañeras de equipo, entrenadores, y al final, pues, todo eso hace la combinación del puzzle, pues, que encaje. Y, pues, cuando realmente no me ha pasado el no tener esa sensación de equipo, porque aún sigo, cada día me levanto y esa motivación y también también lo he dicho, al final también mi equipo es mi hermana, entonces al tener un equipo en casa, porque un equipo también puede ser 2 personas. Entonces, al final creo que lo del propósito es fundamental, yo creo que es lo que te da dirección hacia el camino, hacia los objetivos o sueños que tengas y al final cuando tendrán esas dudas que siempre entran, ese cansancio físico, emocional, el tener el propósito te hace seguir y si ese propósito lo combinas, porque yo siempre he sido del pensamiento de que para lograr las cosas tienes que tener el foco puesto en donde lo tienes que tener y dedicarle al 100% ese foco. Entonces, el propósito junto con el foco siempre han sido las dos cosas que a mí me han guiado a poder conseguir mis objetivos. Y a día de hoy, pues realmente aún sigo con esa ambición y ese foco de decir, pues igual un día estoy más cansada, pues no pasa nada, pues hay que hacerlo porque al final, aparte de mi equipo en casa, que es mi hermana, es mi equipo en fuera de casa, que es toda la gente que me rodea en el hockey y hay que hacerlo por ellos y porque al final, con poco que des siempre un 1% más, aunque sea un 1% siempre mejoras. Qué bueno, Coti. Y fíjate que esto tiene que ver también con el sentido, ¿no? Es decir, que tenga sentido lo que haces. Yo por lo que escucho, Coti tiene sentido para ella, ¿no? En la que está metida, ¿no? A día de hoy. Así que fíjate que esas son dos de las variables que más se está estudiando hoy, ¿no? Como el ser humano necesita propósito y sentido, ¿no? Estar alineado realmente con algo, ¿no? Y cuando eso no está, se abre un vacío muy complejo, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora también, ¿no? Fíjate, no sé si hay alguna cosita que se nos está escapando, Coti, alguna cosa que te apetezca comentar, si tiene sentido un poquito el hilo, porque ahora vienen tres preguntas de cierre, pero no sé si hay alguna cosa en particular que te gustaría comentar que igual no hemos abordado. Bueno, sobre todo los 3 factores del alto rendimiento para, em, decirlos bien claros y que la gente los escuche, para mí siempre ha sido, pues, la principal es la constancia y el seguir, aunque se dé mal el camino, el tener confianza en que las cosas vayan a salir, porque con constancia es verdad que no está demostrado que vayas a llegar al objetivo, pero probablemente estés un pasito más cerca de si no la tienes. Y al final creo que eso, junto con el foco, el dedicarle tu 100% de atención en el momento en el que lo estés haciendo, no digo dedicar única y exclusivamente tu vida a ese foco, sino cuando voy a entrenar, dedico el 100% foco a entrenar para que ese 100% me sume para mejorar yo para el día siguiente. Y al final todo eso, y si le
combinas con el tercer factor, que para mí es muy importante, que es la gestión emocional, la de la presión, la frustración, la incertidumbre. Creo que esa gestión emocional es algo que no se tiene tan en cuenta y es muy importante para poder navegar por el alto rendimiento, digamos. Pues esa gestión de la presión, dado que hay muchísima presión en el alto rendimiento, tanto de lo que se espera de ti, lo que la gente cree que tú tienes que lograr, tus entrenadores, tu equipo, esa presión, tanto la frustración de pues hoy no he tenido un buen día, y igual vas a tener malos días. Si no vas a entrenar, nunca vas a entrenar como el día anterior. Siempre van a haber otros factores pues que hagan que tu día sea diferente y tu entreno sea diferente, y en sí pues eso te puede generar frustración. El gestionar eso emocionalmente creo que es muy importante para poder seguir adelante y de una manera positiva. Vale, pues igual hoy me encuentro un pelín más cansada, pues toca escuchar al cuerpo, igual una especie de otros tipos de ejercicios. Creo que todos esos tres factores del alto rendimiento son súper importantes para poder, lo que digo, navegar en él. Ya no te digo conseguir tus objetivos, sino sobrevivir, por así decirlo, a ese estilo de vida que es el alto rendimiento. Qué bueno, Coti. Fíjate que has sacado todo factor fundamental, ¿no? Los tres increíbles y el último en particular, esa gestión emocional y esa gestión de estrés, ¿no? Esa gestión de energía. También en ocasiones se habla de cómo el estrés, han apodado eustrés, esto es bueno, esto es adaptativo, que ahí te sale todo, ¿no? Ahí estás centrado, ahí, ¿no? Ese pase o esa jugada en particular que a veces dices, ¿cómo lo he hecho, no? Porque entras en flujo, ¿no? Es decir, entras en un estado maravilloso, pero está el otro, el de estrés, ¿no? El estrés malo, ¿no? O el no adaptativo, que de repente hace que falles el pase más sencillo, que te vayas del partido rápido, ¿no? Y fíjate que hoy hablaba con este amigo también, que grabábamos un podcast que se da un poco más este capítulo más adelante, porque a ti te va a tocar cerrar esta temporada. Eres el número 23, está guay. Fíjate qué bonito, ¿no? Porque al final me decía este compi, me dice, Rodri, ¿cómo encontrar el óptimo de tensión? Porque él también acompaña a veces a karatecas en este caso, y él me dice, ¿no? Un punto de mayor concentración y mejor cuestión de estrés en un momento de alta tensión, irte un poquito al otro lugar de lucha, huida, congelación, ¿no? La parte más reptiliana, la secuestra amígdala, ¿no? Ese centro emocional que tenemos, hay a veces cuestión de segundos. Es decir, claro, Sí. ¿cómo saber que ese óptimo está tan cerca de otro lugar donde todo se va a caer, ¿no? Entonces, es como sostener eso en el tiempo, ¿no? Y ahí necesitas tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Ahora sabemos, ¿no? Que el cerebro, el corazón, el aparato digestivo son tres cerebros en sí, ¿no? Oye, cuida la alimentación, cuida el descanso, cuida el entreno. Me encanta lo que has dicho. Escucha tu cuerpo. Fíjate que Damasio, el marcador somático de Damasio, lo que nos dice es que casi todo empieza en el cuerpo. Y aunque no empiece, el cuerpo es el que menos miente. La emoción, el pensamiento a veces nos engaña un poquito hasta el punto que podemos somatizar algo que no está pasando. Pero el cuerpo, si tú vas al cuerpo, sabes lo que hay. Y de repente paras y dices, ¿cómo estoy? Uf, cuánto dolor, uf, qué cansancio. Pero la mente no le interesaba darte a ver que el cuerpo estaba así. ¿Esto te ha pasado también alguna vez, con lo que comentabas? Tiene Bueno, yo sentido, ¿no? creo que sí, totalmente. Al final, la mente igual puede siempre tirar un pelín más porque es una parte más emocional, pero el cuerpo es que no miente, y es que hay que aprender a conocer tu cuerpo, a conocer tus límites, porque es verdad que cuando los conoces, sabes si puedes dar un poquito más o si es momento de, bueno, pues creo que hoy he llegado a mi límite, y es importante, pues eso, conocerse a uno mismo. Igual no todos tenemos los mismos límites, ni tenemos los mismos umbrales del dolor, ni nada. Entonces es importante dedicar tiempo a conocerse para poder sacar el máximo rendimiento, que al final la conclusión final es mejorar tú para tener un máximo rendimiento en el día de mañana que tengas que competir o tengas que entrenar. Creo que también es súper importante el no solo es en la competición, creo que como entrenas al final compites, y eso también es una especie de entrenamiento, el cómo me siento, si puedo llegar un poco más, si no, la presión, la desconcentración, pues igual hoy no tengo del día, pues eso son factores que en un entrenamiento es importante tenerlos en cuenta. No solo es la técnica del hockey, y todo eso se entrena para en el día de mañana tener un máximo rendimiento y poder rendir al máximo en cuando, pues,
en hockey en sí es en la competición, pero también creo que es una manera de vida, de un estilo de vida también de laboral. Quiero decir que al final esto sirve para todo, el conocerse, el conocer los límites, el escucharse, pues igual no, hoy no para el trabajo, la presión de un director o no sé, son cosas que creo que no solo son en base al deporte, creo que es en base a la vida en sí y creo que son factores súper importantes, el descanso, la alimentación. Al final el rendimiento ya no solo es en deporte, es en la vida en general. Al coach. Y fíjate que esto, por ejemplo, con Iria Cara, lo hemos estado trabajando en la empresa 7 años. Yo me he sentido muy agradecido, ¿no? Cuando he trabajado en ambientes, ¿no? Más gerenciales, más directivos, más de empresa, todo esto que comentas, porque el deporte de media vuelta a competición te ayuda a conocerte, conocer tus umbrales, como bien dices, tus límites y saber o haber aprendido por el camino que si rompes poco es posible, porque a veces el problema es que el alto rendimiento no se mete sostenibilidad y cuidado, ¿no? Y todo ser humano tenemos nuestro límite, ¿no? Antes lo hablábamos al principio, ¿no? Me preguntabas qué tal iban estos meses y te estaba comentando que ya voy derrapando y me quedan todavía 20 días de alto rendimiento, ¿no? De entregar bastantes cocinas. Así que te agradezco un montón, Coti. Fíjate, las tres preguntas últimas son muy sencillitas, ¿no? No son tan sesudas, ¿no? O profundas como las anteriores. La primera tiene que ver con en qué proyectos estás participando, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar, ¿no? Si alguien te escucha y le gusta lo que comentas, cómo poder seguirte, ¿no? Un poco por ahí, más te pregunto, ¿no? Bueno, pues justo a día de hoy es verdad que yo junto con mi hermana hemos creado el proyecto Impulso, que es una manera de poder acompañar a ya no solo a jóvenes, sino a empresas, a trabajadores, a personas que quieran mejorar como personas y tener un crecimiento, el poderles contar nuestra experiencia, porque realmente tenemos una experiencia y una historia que es muy bonita, que es mi hermana se lesionó justo el año antes de los juegos y por eso, bueno, pues al final lesión de cruzados, un año fuera, es de las peores lesiones de un deportista. Y tenemos la otra cara de la moneda que es el cómo yo sí que conseguí ir a unos juegos. Y creo que es una historia que tiene resiliencia, esfuerzo, entrega, todo el proceso que hemos vivido y al final, pues bueno, estamos un poco en ese proyecto, las dos, de poder contar un poco nuestra historia, pero sobre todo para que la gente pueda sentir identificada de ambas monedas, que no solo es la de lo he logrado, sino la de no lo he logrado y sigo intentándolo. Y creo que eso también puede ayudar, no solo en la parte deportiva, sino lo que te digo, creo que las empresas también viven esa presión, ese trabajo, esa entrega, el sacrificio, creo que es pues en todos los estilos de vida. Entonces, al final, bueno, pues un poquito ese proyecto actual que tenemos que lo estamos llevando poco a poco, porque es verdad que, bueno, nuestra dedicación 100% es al hockey a día de hoy, pero nos gustaría, la verdad, que seguir adelante con él y poder ayudar a quienes podamos ayudar. Qué bueno. De hecho, Coti, a través de Flor, conozco un poquito mejor el proyecto. Ya me ha hecho llegar info y ya lo hemos movido un poquitín. Y fíjate cómo al final creo que sus mensajes hoy en día, a veces se contrata a Tony Nadal o a Víctor Cooper o Marian Rojas de Papel y también está muy bien. Pero yo tengo varias teorías, ¿no? Y una es que hay muchas voces, lo hablábamos antes, que todavía no están donde tienen que estar, son- no tienen ciertos altavoces y creo que son igualmente válidas, ¿no? Incluso en algunos contextos incluso mejores, porque habéis transitado todo eso que estáis contando, ¿no? Habéis caminado todo el camino, ¿no? Y fíjate que antes también te comentaba que cuando fundé lo de Porciones de Vida, el podcast venía de ahí. Estaba ya cansado de leer en periódicos o en revistas, ¿no? O escuchar a personas de empresa que no había talento joven, ¿no? Entonces fue mi forma también, ¿no? Con ese premio que te comenté que me dieron de crear un blog de recursos humanos. Tenía que entrevistar a un senior y a un junior, ¿no? Pero mi intención era dar voz al junior, ¿no? Es decir, creo que vais a tener que coger un legado, que ya le estáis cogiendo y creo que nadie mejor que una persona que ha transitado ese camino. Cantidad de empresas que van a valorar esto. Gente muy joven de empresa que empieza a tener dudas de su carrera profesional, ¿no? Y ellos muchas veces no han empezado desde los 8, han empezado su carrera desde los 21, 22, 23, pero les quedan 40 años de carrera profesional. Una maratón de 40 años, ¿no? Un ultraman, ¿no? Como hablaba con mi amigo Roger, que ayer también le entrevisté para
o una Titan Desert, ¿no? Como él ha hecho tantas. Entonces, fíjate qué bonito, Coti, esto, ¿no? También por redes os pueden contactar, por LinkedIn, entiendo que también, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. Es verdad que realmente la voz inicial, porque yo soy un poquito más a la sombra, es mi hermana, pero lo bueno es que nos compaginamos así y creo Vais de la que mano. vamos de la mano y lo más importante es eso, el compaginarse de tal manera en la que las 2 sacamos el 100% y cada una sabiendo lo que tiene, lo mejor que da de una misma. Y fíjate, Coti, esto también qué interesante, ¿no? Porque aparte de todo lo que has dicho, esa charla va también de familia y va de equipo. Y lo hablaba con Flor, ¿no? Digo, seguramente tú estás detrás de gran parte del éxito de tu hermana, seguramente Coti está detrás de muchos de los éxitos tuyos, ¿no? Y cómo al final es intentar, ¿no? Llegar como equipo, ¿no? En este caso como hermanas, ¿no? Y creo que ese mensaje, aparte de los demás, también es muy profundo hoy en día, en un mundo en el cual en ocasiones estamos yendo a lugares un poco individualistas. Y mi punto de vista, lo siento, es que no podemos sobrevivir solos, ¿no? Es muy difícil y ahora la pregunta es si tiene sentido sobrevivir solo, porque yo creo que uno es en función de los demás y en la función que eres útil para los demás, ¿no? Y fíjate, últimas dos preguntas. Una es si te gustaría, ¿no? Que alguien en particular viniera al podcast, si crees que de alguna forma hay alguien que le gustaría el espacio, que tiene algo que contar, ¿no? Algo que aportar. Y luego la última es, ¿qué pregunta dejarías a otra persona para la entrevista? Así que con estas dos estamos llegando un poquito al fin de hoy, ¿no? Pues a ver, es verdad que bueno, como ya he dicho todo el podcast, yo admiro muchísimo a mi hermana y ya ha pasado por este podcast, así que la persona a la que se me ocurriría era ella, pero como ella ya ha pasado, pues la verdad que no tengo una persona en especial, pero cualquier deportista que tenga una historia que contar, yo le recomiendo al 100% que te escribas si has escuchado este podcast y que se abra a poder contar su historia, porque creo que todos los deportistas tienen una historia detrás y seguramente sea una historia preciosa. Así que animo eso a cualquier persona deportista que quiera contar su historia y quiera compartir en este espacio tan bonito pues su vivencia, pues le recomiendo al 100% que te escriba. Pero la pregunta que sí que me gustaría dejar es, pues creo que todos pasamos por etapas de reconstruirnos y que al final la pregunta sería, ¿qué hemos descubierto de nosotros mismos en ese momento de reconstrucción, por así decirlo? No sé si le ha hecho bien la pregunta, eso ya te lo dejo a ti para próximos Me encanta, podcasts, es buenísima. pero bueno, creo que es una pregunta que da mucho de pensar y a ver, pues, las respuestas que sacamos de ellas. Gran pregunta, Coti. La tomo nota. De hecho, haré un pequeño vídeo con todas las preguntas que habéis dejado, ¿no? Para compartirlas, porque han sido preguntas muy buenas. Por si alguien también, a lo que va este podcast, ¿no? Le ayuda a reflexionar. Porque fíjate que esa pregunta, la tuya en particular, trae algo muy bonito, que es invitar a la persona que dé cuenta que tal vez esa transición o esa reconstrucción, aunque ha dolido en algunos aspectos, te ha convertido en la persona que eres hoy. Y la persona que estás hoy aquí sigue respirando, no lo has hecho tan mal. Es decir, has sobrevivido, ¿no? A esa transformación, ¿no? O a esa transición. Así que muchísimas gracias. Pues lo dicho, Coti, ha sido un placer conocerte. Gracias. Un honor estar aquí, la verdad. El honor es mío también. Y fíjate qué guay, ¿no? Poquito a poquito está creando una comunidad muy, muy bonita. Y lo dicho, si creéis que alguien de la gente que ha pasado por aquí para algún proyecto, para alguna consulta, solo me lo tenéis que decir, yo pido permiso, os cruzo un email. Y al final lo bonito de esta comunidad es que llega un momento que yo aquí sobre, hayáis conectado todos y todas, porque tenéis proyectos en algunos casos muy alineados. Es decir, no sé por qué hay un pequeño filtro ya de la gente que viene, hay un filtro ni mejor ni peor, que es gente que yo conozco o gente que ya me recomendáis. Y claro, la gente que viene recomendada también viene con un filtro, de manera que están siendo conversaciones muy, muy bonitas, ¿no? Y creo que muchos proyectos que estáis trabajando en paralelo tienen muchas sinergias, ¿no? Entonces, también utilizadme como catalizador o como conector. Si veis algo que os gusta a otra persona, poneros en contacto, ¿no? Porque al final de esto va la vida, yo creo. De conectar personas y proyectos. 100%. Total. Así que gracias, Coti. Mis mejores deseos. Cualquier cosina por aquí estamos y gracias por tu tiempo hoy, ¿vale? Muchísimas gracias.